Buen día, mi nombre es Miriam Mariscal de Santiago, soy psicóloga y tengo una especialidad en psicología de la salud. Por esto, buena parte de mi trabajo tiene mucho que ver con estudiar el estrés y las manifestaciones del estrés en la salud de las personas. En esta sesión vamos a trabajar con lo que es el estrés, especialmente con la forma en la que lo podemos manejar. Este tema está pensado principalmente para estudiantes, pero también puede ser de utilidad para cualquier persona que se pueda identificar con las situaciones que vamos a comentar a lo largo de la sesión. Dentro de los temas que vamos a abordar, haciendo como una pequeña presentación de esta charla, vamos a conocer qué es el estrés, para distinguirlo también de aquellas situaciones que no tienen que ver necesariamente con el estrés o que el estrés no representa. Vamos a hablar también cómo identificar en nuestro cuerpo que estamos estresados. También vamos a conocer un poquito de cuáles son los efectos que causa el estrés en nuestra salud y finalmente vamos a conocer algunas recomendaciones generales para poder manejarlo. ¿Por qué es importante hablar de estrés? Seguramente todos hemos experimentado un cierto nivel de estrés a lo largo de la vida. Es un concepto que seguramente conocemos y manejamos bastante dentro de nuestro discurso cotidiano. Todas las áreas de nuestra vida son fuentes potenciales de estrés, de manera que no estamos exentos de experimentarlo. Así que si queremos hablar de salud mental y promover la salud mental, es muy importante que hablemos acerca del estrés y que aprendamos a manejarlo. Comencemos entonces con el primer punto. ¿Qué es el estrés? Hablando a nivel de concepto, el estrés proviene de la física y significa o hace referencia a las modificaciones que puede sufrir un cuerpo cuando vive o cuando experimenta la presión de una fuerza externa. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del contexto de la psicología, cuando nosotros llevamos esta definición de estrés, podemos reconocer que la presión externa que nosotros vivimos pues viene generalmente de las demandas de las situaciones del ambiente. Si hablamos, por ejemplo, del contexto de un estudiante, pues van a ser las tareas que tiene que realizar, van a ser los tiempos de entrega, las clases y otras situaciones que puedan presentarse dentro de su vida cotidiana, ¿no? Esas demandas representan lo que es la presión de la fuerza externa. Por otra parte, las modificaciones que experimenta el cuerpo, pues en este caso se refieren a las manifestaciones de estrés que nosotros vamos a recibir. Porque al menos durante el momento en el que estamos pasando por la situación estresante, pues estamos experimentando una modificación, ¿no? Esa modificación pues tiene que ver a lo mejor con una respuesta de nuestro cuerpo, tiene que ver con una respuesta a un cambio dentro de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces, este término tiene tanto que ver con las situaciones que causan el estrés como con el efecto que se deriva de él. Hay diferentes formas en las que podemos definir o comprender el estrés. Para que podamos manejarlo es importante que podamos tener un entendimiento o una perspectiva clara de lo que es el estrés. Por eso vamos a hacer énfasis en la definición. Podemos entender el estrés como un sentimiento de tensión. Podemos entenderlo también como una respuesta adaptativa de nuestro organismo y lo podemos entender como una relación entre la persona y su ambiente. Cualquiera de estas tres formas de comprenderlo puede tener como sus razones válidas de verlo de esa manera. Sin embargo, es importante que cuando nosotros elegimos una forma de verlo, pues eso también va a tener un impacto en cómo lo vivimos o lo experimentamos. Cuando yo siento que el estrés es un conjunto de emociones de tensión, pues a lo mejor me van a generar molestia, me voy a sentir que eso es indeseable, que no quiero tenerlo, no lo quiero experimentar, por lo tanto voy a tener a lo mejor el impulso de rechazarlo. Cuando yo pienso que el estrés es una respuesta adaptativa, pues a lo mejor empiezo a entender para qué sirve, ¿no? Si es una respuesta, pues significa que está ocurriendo a causa de algo, y si es adaptativa, pues me va a ayudar a tolerar ese algo que me lo está causando, ¿no? Entonces ahí ya empiezo a entender un poquito su función. Y finalmente la última forma de entenderlo es que el estrés es una relación entre la persona y su ambiente. Entonces quiere decir que un acontecimiento en sí mismo no me va a causar estrés,
sino que el estrés va a ser resultado de la forma en la que yo evalúo la situación y la forma en la que yo respondo a la situación. Ahí es en donde se va a dar el estrés. Esta última forma de entenderlo nos permite tener un mayor margen de control, porque si yo creo que la forma en la que yo pienso sobre la situación influye en mi respuesta, tengo una mayor posibilidad de controlarla. Desde esta perspectiva, entonces vamos a entender el estrés como un proceso de diferentes partes. Tenemos una persona y tenemos un evento estresante, ¿verdad? Entonces, para que se pueda determinar si la situación requiere una respuesta estresante o no, van a ocurrir dos formas de evaluación o de interpretación de la situación. Una primera forma es que cuando yo estoy ante el evento o la situación que potencialmente me generaría estrés, yo hago una primera evaluación, evalúo ante qué estoy o hacia qué me voy a enfrentar, ¿no? En este caso estoy evaluando el estresor. Por ejemplo, si yo tengo un examen, esta primera evaluación sería: ¿cuándo es el examen? ¿Qué tan cerca está el examen? ¿Sí? ¿De qué materia es? A lo mejor es una materia que yo ya conocía, es una materia que domino, entonces primero voy a examinar esa cuestión. ¿Qué valor tiene el examen, no? Por ejemplo, los estudiantes saben que los exámenes tienen distinto valor dependiendo de la materia, el valor que el docente les asigna. Entonces ahí también yo puedo decidir si a lo mejor el examen vale más, pues me preocupa o me estresaría un poco más. Si vale menos, quizá el nivel de estrés también disminuye un poquito. Entonces la primera evaluación que hago es las características del estresor. La segunda evaluación es hacia mi persona, ¿sale? En el segundo momento yo voy a evaluar qué tantas habilidades o qué tantos recursos tengo yo para hacer frente a la situación. Por ejemplo, si ya evalué que es un examen que va a ocurrir la próxima semana, es de una materia que a lo mejor sí comprendo y demás, y tiene un valor de ciertas características, ahora voy a evaluar qué tan preparado estoy yo para el examen. ¿Necesito estudiar o voy a tener tiempo para estudiar? Y finalmente, ¿qué pasaría si yo no lo apruebo? Entonces, repito, una primera evaluación es ante qué me estoy enfrentando, y una segunda evaluación es con qué cuento yo para hacer frente. El estrés va a surgir cuando yo considere que eso no está equilibrado, es decir, que el examen me exige más de lo que yo puedo dar, que la situación ante la que me estoy enfrentando me exige más de lo que yo realmente puedo aportar. Ahí es en donde se va a presentar el estrés. Pero si yo en esa misma situación percibo que puedo lidiar con esa situación, que tengo las habilidades para poder salir bien librado de esa situación, o bien que si a lo mejor no me va como yo espero, puedo vivir con eso, entonces el nivel de estrés va a ser mucho menor. De manera que sí importa cómo lo veamos nosotros. Esto es lo que es el estrés, ¿sí? El resultado de una evaluación que yo hago de la situación. ¿Qué no es el estrés? Para distinguirlo de otras situaciones o a lo mejor corregir algunas ideas que podemos a veces tener sobre el estrés. El estrés no es una enfermedad, no es algo anormal, no es una señal de que algo no funciona bien con nosotros. El estrés es una respuesta perfectamente normal, un proceso que todas las personas experimentamos y que nos puede pasar ante diferentes situaciones. Entonces no es una enfermedad, no es algo que corregir o tratar necesariamente porque no deba pasarnos, y tampoco es un enemigo. Cuando conocemos los efectos, como lo vamos a platicar más adelante, cuando conocemos los efectos del estrés en la salud, también corremos el riesgo de pensar que es el enemigo número uno, que no deberíamos de sentirlo. Tampoco es así, no es un enemigo. Como ya lo platicamos hace un momento, hay cosas que podemos hacer para poder lidiar con el estrés, de manera que no es algo contra lo que tengamos que pelear. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que ya sabemos qué es y qué no es el estrés, vamos a nuestro siguiente punto. ¿Cómo sé cuando estoy estresado? Quizá para alguno de nosotros sea más clara esta pregunta o esta respuesta, mejor dicho, que para otros, ¿no? Probablemente algunos de nosotros, cuando empezamos a identificar algunas manifestaciones, decimos, ya estoy estresado, ¿sí? O quizá antes de que se presenten ya estamos pensando, me voy a estresar, ¿sí? Pero para otras personas puede ser confuso reconocer qué es lo que estoy sintiendo o por qué me estoy sintiendo de esa manera. Entonces vamos a aclarar cómo se siente nuestro cuerpo cuando está estresado, cómo reconozco que estoy estresado.
hay que identificar que las manifestaciones del estrés vienen en diferentes categorías o pertenecen a diferentes categorías. Una primera categoría es una respuesta fisiológica. Cuando nosotros detectamos que estamos ante una situación que nos estresa, que genera este nivel de alteración, como comentábamos, va a haber una respuesta corporal. Esta respuesta corporal se caracteriza generalmente por un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la frecuencia respiratoria, sudamos, se nos ponen las manos frías, a lo mejor nos duele la cabeza, sentimos tensión en la espalda. Todo esto es parte de lo que es la respuesta fisiológica y de la manera en la que nuestro cuerpo demuestra que está ante una situación que percibe como una amenaza, como finalmente un estresor. Entonces, nuestro cuerpo responde, hay un componente fisiológico. Otra esfera, otra área desde la cual podemos nosotros responder y en la cual se manifiesta que estamos estresados es una respuesta emocional y cognitiva. Podemos experimentar emociones como enojo, a lo mejor algunas personas cuando estamos estresados nos enojamos, estamos irritables, no queremos que nos hablen, si alguien nos habla nos molesta, a lo mejor habrá quien se ponga triste, ¿sí? quien tenga deseos de llorar, a lo mejor habrá otras personas que presenten una mezcla de estas diferentes emociones. Eso es parte de la respuesta emocional, cada persona lo experimenta, como ya platicamos, de una manera única, ¿no? También va a haber manifestaciones en esta misma área a nivel cognitivo. ¿Qué quiere decir? A lo mejor voy a tener dificultades para concentrarme en cierto tema, a lo mejor voy a tener muchos pensamientos, a veces esos pensamientos pueden ser agradables y otras veces desagradables, un rápido flujo de pensamientos, quizá, vuelvo al ejemplo del examen, si estoy frente al examen, puedo pensar, no me lo sé, debí haber estudiado, ¿por qué no me preparé con tiempo? Entonces, toda esta rápida respuesta cognitiva es parte de lo que es el proceso del estrés. Otra respuesta, otra área en la que se manifiesta el estrés es mediante las conductas, que es lo que nosotros hacemos cuando estamos estresados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, habrá quien tome café, quien a lo mejor ante esta necesidad o ante este impulso de hacer las cosas, pues tome café. Habrá quien sienta más hambre desde la parte fisiológica y tenga como conducta comer. A lo mejor habrá quien se muerda las uñas. Entonces, todo aquello que nosotros hacemos cuando estamos estresados es la respuesta conductual, ¿sí? Entonces, el estrés se va a manifestar en nosotros desde estas tres formas, ¿no? Esta parte es importante para que nosotros posteriormente lo podamos manejar. Si estamos presentando alteraciones o modificaciones fisiológicas, vamos a necesitar manejarlo desde la parte fisiológica, lo mismo desde la parte emocional y lo mismo desde la parte conductual. En un momento más vamos para allá, ¿vale? Entonces, así es como reconocemos que estamos estresados. Esas son las señales que tenemos cuando estamos estresados. Ahora vemos entonces que el estrés presenta manifestaciones en todas estas dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, es por esto que a lo mejor nos puede llegar la duda o la pregunta de, ¿es malo el estrés entonces? ¿Es negativo el estrés? Como ya lo comentamos hace un momento, la respuesta es no. En sí mismo, el estrés no es malo, ¿de acuerdo? Es un proceso normal, es un proceso necesario para adaptarnos, es un proceso sin el cual no podemos vivir. Todos los cambios que nosotros experimentamos en nuestra vida cotidiana, desde los pequeñitos hasta los más grandes, producen algún nivel de estrés. Por lo tanto, no podemos vivir sin estrés, es parte de adaptarnos al ambiente. Entonces, no es malo el estrés en sí mismo, pero sus efectos sí pueden llegar a causarnos daño en ciertas situaciones particulares, que es de lo que vamos a platicar a continuación, ¿sí? Hace un momento platicábamos acerca de que la forma en la que nosotros respondemos al estrés depende de lo que pensamos sobre él. Entonces, los efectos del estrés solamente nos van a hacer daño en tres situaciones o cuando se dan tres particulares circunstancias. Esta respuesta fisiológica, emocional y conductual que decíamos hace un ratito
se va a volver dañina o nos va a causar un efecto malo para la salud, el efecto en sí mismo, cuando nosotros tenemos una opinión amenazante acerca del evento. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando yo estoy ante una situación estresante, repito, a lo mejor el examen, tengo que entregar un trabajo, si yo lo interpreto como algo que no quiero que me pase, que yo no debería de tener, como una amenaza, por ejemplo, si me voy a parar a exponer y me empieza a dar taquicardia, puedo pensar, no voy a lograrlo, y esta es la señal de que no voy a poder exponer, de que esto no es para mí, qué sé yo. Entonces, esa opinión que yo tenga acerca de la respuesta que tiene mi cuerpo va a lo mejor a aumentar la preocupación que yo tenga sobre ella, y entonces, más allá que estresarme por la situación que está pasando, voy a llegar a incrementar el efecto del estrés por el simple hecho de sentirme estresada. Entonces, la interpretación del estrés como una amenaza afecta la forma en la que respondo a él, ¿de acuerdo? Esa es una de las situaciones en las cuales el estrés puede causar daños a la salud, ¿vale? Cuando yo lo interpreto como una amenaza. Si yo lo interpreto como algo, como una respuesta que prepara a mi cuerpo para afrontar la situación, voy a percibirlo con un menor impacto del que tendría en el ejemplo anterior. ¿Qué quiere decir? En el mismo ejemplo, si yo me paro, si yo tengo que exponer y me paro y empiezo a sentir la taquicardia, puedo pensar, bueno, esta es la forma en la que mi cuerpo se está preparando para luchar con este reto que tengo, y entonces la respuesta se va a convertir en algo diferente, en algo que no me va a hacer daño a mi salud. Pues la opinión que nosotros tenemos sobre el estrés es importante. Aquí quiero hacer una aclaración. No se trata de pensar positivo. A veces caemos como en el riesgo de decir, piensa positivo y todo va a estar bien. No se trata solo de pensar positivo. Recuerden que hace un momento comentábamos que cuando yo evalúo las circunstancias, también me evalúo a mí. Entonces, para que yo pueda realmente confiar en que la situación va a resultar bien, pues también tengo que confiar en que yo puedo lidiar con eso. Entonces, no se trata solo de pensar que todo va a salir bien porque va a salir bien. Se trata de confiar en que yo voy a poder manejar la situación para poder percibirla menos amenazante. Ahí es la parte que quería aclarar. Otra forma en la cual los efectos o la respuesta ante el estrés nos pueden hacer daño es cuando se prolongan a lo largo del tiempo. Recordemos que la respuesta que se presenta, tanto fisiológica como emocional y cognitiva y conductualmente, está, digamos, diseñada o preparada para responder en ciertos picos, digamos, de la situación, ¿no? Pongamos el ejemplo. Nos encontramos ahorita en la semana de evaluación, entonces probablemente en el resto del cuatrimestre podemos llevar un nivel de estrés relativamente moderado, ¿sí? Pero cuando llega la semana de evaluación tenemos un pico en nuestro estrés, se eleva, hay trabajos, hay exámenes, hay exposiciones, entonces se eleva el nivel de estrés y ahí aumenta las respuestas que comentábamos hace un momento. Sube nuestro nivel de estrés, pero pasa la semana de evaluación y vuelve a bajar, ¿sí? Entonces, esas respuestas que nosotros presentamos están diseñadas, podemos decirlo de esa manera, para poder mantenerse en un momento del tiempo, pero luego tienden a bajar hacia su línea normal, su línea básica. De esa manera es como funciona habitualmente. Entonces, si nosotros experimentamos continuamente situaciones de estrés, a lo mejor, además de la semana de evaluación, también tengo situaciones estresantes en mi casa y tengo situaciones estresantes en mi trabajo y estoy preocupado por algunas otras cosas de cuestiones que no, a lo mejor que no son mías, pero son de mi familia, qué sé yo. Entonces, ese periodo de estrés no se va a acabar cuando se acabe la semana de exámenes, va a prolongarse en el tiempo. Cuando se prolonga en el tiempo, esa respuesta mantenida puede deteriorar la salud física. Si ponemos el ejemplo de lo que comentamos como el aumento en la frecuencia cardíaca, pues si se mantiene a lo largo del tiempo, va a desgastar nuestro sistema cardiovascular. Si a lo mejor ponemos el ejemplo de las respuestas emocionales, si yo estoy irritable cuando estoy estresada y me mantengo mucho tiempo estresada,
pues voy a tener un efecto en mi salud emocional en ese caso, ¿de acuerdo? Entonces, los efectos del estrés, que en un periodo corto de tiempo son normales y saludables, se vuelven dañinos cuando se prolongan durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Es en esa circunstancia. Y finalmente, la respuesta al estrés nos puede hacer daño cuando incluye conductas de riesgo. Hace un momento comentábamos que algunas de las conductas pueden ser tomar café, a lo mejor habrá quien se muerda las uñas. Repito, si a lo mejor esas conductas solamente se mantienen en el periodo en el que estamos estresados y luego desaparecen, pues forman parte de la respuesta habitual. Pero cuando ya esas conductas incluyen otras situaciones de riesgo, como el consumo de sustancias, a lo mejor habrá algunas personas que piensan que cuando están estresados, pues si se fuman unos cigarritos y se toman unas copitas, se van a relajar. Entonces, cuando ya incluye conductas de riesgo en nuestra respuesta al estrés, ahí ya se vuelve más dañino para la salud. Si nosotros a lo mejor en lugar de ese tipo de conductas hacemos ejercicio, meditamos, pues entonces se reduce el riesgo que va a tener para la salud. Pues las conductas de riesgo son las que terminarían afectando nuestra salud más que nuestra manera de responder al estrés. Otra cuestión es que cuando estamos estresados, pues estamos ocupados resolviendo la situación por la cual nos estresamos, de manera que a veces a lo mejor no nos vamos a alimentar saludablemente, quizá nos vamos a saltar comidas, a lo mejor vamos a comer lo primero que nos encontremos para poder seguir haciendo las tareas o realizando los proyectos. Entonces esa es una conducta de riesgo. Una mala alimentación trae consigo una nutrición inadecuada y eso quiere decir que voy a poder desarrollar una enfermedad posteriormente por un mal hábito o una conducta de riesgo que en un primer momento se relacionó con el estrés. Otra cuestión puede ser el descanso insuficiente. Quizá en semana de exámenes dormimos menos, tomamos más café porque necesitamos estar activos y ese descanso insuficiente va a ser la conducta que va a poner en riesgo nuestra salud. Entonces, en esas tres circunstancias es cuando los efectos del estrés nos pueden hacer daño. Aclaro, entonces el estrés no es malo en sí mismo, sino lo que nosotros hacemos para lidiar con el estrés. Esa es la parte que puede llegar a poner en riesgo nuestra salud y que realmente representa un riesgo para la salud. Es de sobra conocido que existen muchas enfermedades relacionadas con el estrés. Aclaremos, relacionadas, no causadas por el estrés. El estrés, el simple hecho de estar estresados no nos va a traer consigo una enfermedad. Vamos a desarrollar una enfermedad únicamente cuando presentemos las conductas de riesgo que comentaba hace un momento, cuando ese nivel de estrés se prolonga en el tiempo y desgasta mis órganos y mis sistemas o mi respuesta emocional y cuando todos estos elementos se combinan. Entonces, el estrés en sí mismo no causa una enfermedad, es la suma de todos estos otros factores. Bien, ahora que ya conocemos lo que es el estrés y cómo nos puede llegar a afectar si no lo manejamos adecuadamente, pues vamos a la parte que nos trajo aquí, ¿no? Que es cómo lo manejamos. Para este momento todos ya hacemos algo para manejar el estrés, ¿sí? Cada uno de nosotros hace cosas diferentes, pero definitivamente todos hay algo que ya hacemos para manejar el estrés. A veces nos funciona, a veces no, pero ya hay algo que hacemos. A eso que nosotros hacemos para manejar el estrés se le llama afrontamiento. Todos aquellos esfuerzos que yo hago para lidiar con las situaciones estresantes, todos aquellos se llaman afrontamiento. Pero hay diferentes formas de afrontamiento. Hay ocasiones en las que la circunstancia a la que me estoy enfrentando es un problema, podemos decirlo de esa manera, que se puede resolver, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo que entregar un trabajo para mañana y no lo he empezado, pues es un problema que tiene una solución y está dentro de mi alcance. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para solucionarlo? Ponerme a redactar el trabajo, por ejemplo. Entonces, es un problema que yo puedo resolver. Ahí entonces lo más recomendable para manejarlo es encaminar mis esfuerzos a resolver la situación. Pero también hay situaciones que yo no puedo resolver o que no están dentro de mi alcance. Por ejemplo, quizá entregué ya un trabajo, lo entregué y no obtuve la calificación que quería. Entonces,
Ahí quizá ya no pueda yo hacer algo para solucionarlo en ese momento, pero sí puedo modificar cómo me siento con lo que hice. Quizá una vez que ya entregué el trabajo y no me dieron la calificación que yo esperaba, puedo llegar a pensar, no me lo merezco, esto es injusto, porque a mí. Esa forma de reaccionar, esa forma de pensar en este caso, me va a traer consigo emociones desagradables. Me voy a sentir a lo mejor frustrada, me puedo llegar a sentir culpable si pienso debí haberme esforzado más, debí de haberlo hecho con más tiempo, pero recordemos que en este ejemplo la situación ya pasó, entonces no es algo que yo pueda solucionar de hecho, sino que ahora voy a tener que trabajar con la emoción que me causa la situación que estoy viviendo. Entonces, a este tipo de afrontamiento se le conoce como afrontamiento dirigido a la emoción. Si partimos del hecho de que lo que yo pienso tiene un efecto sobre mis emociones, modificando lo que yo pienso puedo llegar a modificar la emoción. Entonces, si yo pienso que debí de haberlo hecho mejor, quizá una forma alternativa de pensar sea en la próxima ocasión voy a dedicar más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, así ya tenemos una orientación distinta acerca de la situación, menos castigadora, por decirlo de alguna manera, y más dirigida a lo que podemos aprender de la situación. Sé que a lo mejor puede parecer más fácil de lo que realmente es cuando ya estamos en la vida cotidiana, pero también sé que vale la pena poner en marcha estas estrategias. Repito, hay momentos en los que vamos a poder resolver la situación y es en donde nuestros esfuerzos se deben dirigir a resolver o cambiar la situación, pero también va a haber muchas situaciones que no vamos a poder cambiar y sobre las que vamos a tener que modificar cómo nos sentimos, ¿no? Una forma, repito, de modificar estas formas de afrontamiento, entonces se van a poner en marcha en diferentes situaciones. Dentro de esos esfuerzos que nosotros realizamos hay algunas conductas, algunas estrategias que son adaptativas y otras que son desadaptativas. Van a ser adaptativas cuando nos benefician a nuestra salud, son de alguna manera orientadas hacia el alivio de esta parte emocional o hacia la solución de los problemas, como comentaba, y va a haber otras formas de afrontamiento que van a ser llamadas desadaptativas, aquellas que en lugar de ayudarnos a aliviar a lo mejor el malestar emocional, nos causan un mayor malestar. ¿Cuál sería un ejemplo? Una forma adaptativa de afrontar una situación estresante, por ejemplo, puede ser hablarlo con alguien, con una persona de confianza. Cuando yo expreso cómo me siento, no solamente me puedo sentir desahogado, sino que quizá la otra persona también tenga alguna manera de apoyarme en la solución de ese problema. Y si a lo mejor no me puede apoyar para solucionarlo, me voy a sentir bien emocionalmente con el momento de expresarlo. Un ejemplo de una estrategia de afrontamiento que es desadaptativa podría ser, por ejemplo, aislarse. ¿De acuerdo? El hecho de que yo no quiera relacionarme con nadie, no quiera hablar con nadie porque me siento estresado, pues también contribuye a que tengan menos opciones para poder solucionar la situación. Cuando nosotros pensamos mucho en una situación problemática, pues quizá nosotros solos no encontramos una alternativa. Cuando se lo expresamos a alguien, esta persona nos puede ayudar a verlo desde otro punto de vista. Pues habrá estrategias que son adaptativas, que nos ayudan, que contribuyen a la solución del problema, y hay otras que en ocasiones lo pueden empeorar. Es importante que reconozcamos cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos normalmente y que si detectamos que las cuestiones que nosotros realizamos contribuyen a presentar una mayor gravedad de las situaciones, pues las podamos reemplazar por estrategias que son adaptativas. ¿Cuáles son otros ejemplos de estrategias adaptativas? Hacer ejercicio, ejercitarse. Quizá ustedes pueden decir, bueno, si hago ejercicio no se van a hacer mis tareas, es probable que no, pero cuando hacemos ejercicio podemos liberar toda esa tensión muscular que en ocasiones nos genera estar estresados, liberamos neurotransmisores que se asocian con el bienestar, podemos relacionarnos, por ejemplo, con personas que también realizan ejercicio y podemos establecer una vinculación social. Tiene muchos beneficios que, si bien no va a resolver directamente la situación, sí contribuye con la mejora del estado emocional, de manera que es adaptativa. Otra estrategia adaptativa puede ser
meditar, por ejemplo. A algunas personas les funciona rezar, dependiendo de las creencias de cada uno. Entonces, todas estas estrategias están encaminadas a ayudar a que la persona se sienta mejor y tenga mejores herramientas para poder hacer frente a la situación. Recordemos, como comentábamos hace un momento, que para poder afrontar una situación adaptativamente, pues también cuenta cómo estamos nosotros, con qué habilidades, con qué recursos contamos cada uno de nosotros para poder manejar la situación. Incluso sin que se esté presentando un evento particularmente estresante, hay algunas consideraciones y recomendaciones que debemos de tomar para poder prepararnos para cualquier situación estresante. Una de ellas es tener un nivel de salud y de energía adecuado. Para que yo pueda hacer frente a una situación estresante, incluso si no se está presentando en este preciso momento, mientras mejor sea mi estado de salud, mejor voy a poder resistir la situación. ¿Qué quiere decir? Que debo procurar tener un estilo de vida saludable, tener una buena alimentación, realizar ejercicio físico, como lo decíamos hace un momento, tener hábitos adecuados de sueño y descanso, tener tiempo de recreación. Todos estos elementos me van a ayudar a preparar mi estado de salud para cualquier situación estresante que se pudiera presentar. Otro recurso que podemos tener nosotros preparado para cuando se presente alguna situación estresante son redes de apoyo social. Esto quiere decir contar con personas que me puedan ayudar de diferente forma. A lo mejor hay personas que me pueden ayudar escuchándome, hay personas que me pueden ayudar a ofrecer un tipo de apoyo al que se le llama instrumental, es decir, si a lo mejor tengo que hacer un trabajo y no tengo computadora, pero tengo una amiga o un amigo que sí tiene computadora, pues me puede prestar su máquina y ya puedo trabajar. Es una forma de apoyo instrumental. Quizá haya otras personas que me pueden apoyar a lo mejor solamente emocionalmente, me echan porras, me dicen o me recuerdan que tengo la capacidad de salir de esta situación. Entonces, el apoyo social es un elemento muy importante que debemos de considerar para poder hacer frente a cualquier situación estresante. Otra cuestión, otra recomendación es que conozcamos técnicas de resolución de problemas. A lo mejor si nosotros continuamente nos damos cuenta de que estamos en una situación estresante y lo único que se nos ocurre hacer es darle vueltas a la situación y no encontramos alternativas, entonces nos conviene buscar otras formas para resolver un problema. Una forma que nosotros podemos utilizar para poder pensar de una manera distinta sobre una situación problemática es poder identificar las partes que lo componen, ¿no? A ver, ¿qué es esta situación? A lo mejor, ¿cuándo comenzó? ¿Qué áreas abarca exactamente? A lo mejor, ¿a qué personas involucra? ¿Solamente me involucra a mí o requiere que yo lo hable con alguien o necesito a lo mejor hacer alguna otra acción? Cuando yo descompongo ya el problema en partes, puedo tener una mejor perspectiva para poder encontrar una solución, porque repito, si a lo mejor yo solo le doy vueltas, pues voy a seguir analizando lo mismo y no voy a encontrar una forma desde la cual poder actuar. Pues una vez que ya lo descompuse en partes, ahora viene lo siguiente, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Una recomendación puede ser anotar, hacer una lista o pensar en una lista de posibles alternativas. Una vez que yo ya tenga las diferentes alternativas, puedo evaluar cuál es la mejor alternativa para la situación que estoy presentando en ese momento. Entonces, estas son estrategias para resolver problemas. Cuando se trata de situaciones en las cuales la principal molestia no es tanto el problema que me causa estrés, sino los síntomas que estoy teniendo yo del estrés, a lo mejor para algunas personas su principal preocupación puede ser que les duele la cabeza, que les cuesta trabajo dormir, que a lo mejor les causa dolor de estómago. Cuando tenemos este tipo de manifestaciones del estrés, una recomendación que podemos realizar es utilizar una técnica de relajación. Una técnica de relajación nos ayuda a poder manejar la respuesta fisiológica que nuestro cuerpo tiene ante el estrés. Comentábamos hace un momento que cuando estamos estresados se acelera nuestra respiración, se acelera nuestro ritmo cardíaco, hay tensión muscular. Por lo tanto, las técnicas de relajación están enfocadas a trabajar con esa respuesta.
Si yo estoy notando que se acelera mi ritmo cardíaco y mi respiración, puedo empezar desde ese momento a realizar o a trabajar con una técnica de respiración profunda. Si yo hago respiraciones profundas, estoy cambiando la respuesta que tiene mi cuerpo ante el estrés. Y eso también es una forma de limitar los efectos adversos que puede tener sobre mi salud. Si yo noto que tengo dolor de espalda, tengo una tensión muscular muy importante cuando estoy estresada, puedo utilizar una técnica de relajación que implica trabajar con grupos musculares. Voy a ir apretando mis músculos de diferentes zonas de mi cuerpo y luego las voy relajando. Aprieto y relajo. Lo trabajo con todos los músculos de mi cuerpo de manera que ese síntoma del estrés se va a ver controlado y con ello los efectos negativos sobre la salud. Lo más importante de estas recomendaciones es que cada uno de nosotros pueda encontrar aquellas que le funcione mejor. A cada uno de nosotros a lo mejor nos molestan diferentes situaciones del fenómeno del estrés, cada uno de nosotros lo experimenta de una manera diferente, de manera que debemos de encontrar cuáles de estas recomendaciones son las que mejor se aplican para cada uno de nuestros casos y aplicarlas, ponerlas en marcha cada vez que tengamos una situación estresante. Pues bien, hasta aquí estas son las recomendaciones que podemos dar de manera general para manejar el estrés. Es importante considerar que si de manera muy general estas recomendaciones no se adaptan o no responden a las necesidades que ustedes tienen para poder manejar el estrés y a lo mejor consideran que necesitan un abordaje más específico o más personalizado, no duden en solicitar atención psicológica. Las recomendaciones que hemos dado aquí para nada sustituyen un tratamiento individual y personalizado. Son algunas estrategias generales que nos pueden servir en algún momento. Si ustedes consideran que tienen la necesidad de llevar un tratamiento individualizado, no teman tomar esta decisión.